Bien. Entonces, el asunto es el siguiente. Ustedes saben que tienen los naturales con la suma, los enteros con la suma y la multiplicación, etc. ¿Y qué propiedades tienen estos conjuntos con estas operaciones? Entonces, lo que va a interesar es ver si se puede generalizar de alguna forma las propiedades en otros conjuntos y en otras operaciones, las mismas propiedades que tienen estos conjuntos con estas operaciones. ¿Qué quiero decir? Ustedes saben que la suma en n, en los naturales, tiene la propiedad de ser cerrada, asociativa, tener neutro, entonces, cuando uno tiene un conjunto A con una determinada operación, supongamos que la simbolizo así, simplemente una manera de simbolizar una operación definida sobre el conjunto A, me va a importar saber si esa operación es cerrada, asociativa, tiene neutro. Si en lugar de poner acá n, yo pusiera z, z con la suma tiene una propiedad más que la que tiene n con la suma. Además, todo elemento tiene opuesto. Es decir, esa también es una propiedad interesante. También es cierto que es la suma en z y también en n es conmutativa. Entonces, nosotros, cuando definimos una operación en un conjunto, investigamos si esa operación tiene estas propiedades. ¿Por qué? Porque son las propiedades tradicionales que tiene la operación en z, con la suma. Z con la suma tiene estas propiedades y por ello se dice que z con la suma, por tener la propiedad 1, 2, 3 y 4, es un grupo. ¿Por qué? Porque tiene la propiedad 1, la propiedad 2, la propiedad 3 y la propiedad 4. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2, 3 y 4. Además, como tiene la propiedad conmutativa, decimos que es un grupo conmutativo. Es grupo conmutativo porque tiene, además de ser grupo, tiene la propiedad 5. Porque tiene, además de ser grupo, alcanza con 1, 2, 3, 4. Es conmutativo porque tiene la propiedad 5. Ahora, ¿el único grupo que hay son los enteros con la suma? No. Hay otros grupos, además de los enteros con la suma. Y ustedes, yo me voy a adelantar un poco, pero ya conocen otro. Piensen en el conjunto de matrices. ¿Está bien? Piensen, por ejemplo, en las matrices 2×2. Donde definieron la suma. ¿Cómo se define la suma de matrices? O sea, va a ser cerrada porque si tengo una matriz 2×2 más otra matriz 2×2 me da una matriz 2×2. Se define, ¿se acuerdan? Elemento, elemento, ¿no? Es decir, tengo una matriz A, B, C, D y la voy a sumar con otra matriz H, T, J, K. Entonces la definición que hacemos es, esta es la operación definida en las matrices, digo que es la matriz A más H
B más T, C más J, D más K. Así definida la operación de suma de matrices, donde esta suma acá adentro es la suma de los reales, hace de las matrices un grupo conmutativo. La neutra de acá es la matriz esta. Toda matriz tiene opuesto. La opuesta de la matriz A, B, C, D es la matriz menos A, menos B, menos C, menos D. ¿Está bien? Y después es cierto que si tengo una matriz A y le sumo otra matriz B, me va a dar lo mismo que B más A. Y también es cierto que si tengo tres matrices, A, B y C, si sumo de esta manera, me da lo mismo que si sumo de esta manera. Es decir, el conjunto de matrices, por ejemplo, 2 por 2, todas las matrices M por N también va a ser cierto, con la suma definida elemento a elemento, es un grupo conmutativo. Es decir, además de los enteros, como ejemplo primogénito de grupo conmutativo, tienen, por ejemplo, R2 por 2, R3 por 4, con la suma definida, como saben definirla, son grupos conmutativos. Es decir, que ¿por qué son grupos conmutativos? Porque tienen la propiedad de ser cerrada, asociativa, tiene neutro, todo elemento tiene opuesto y son conmutativos. ¿Está bien? Es decir, que además de este conjunto que conocen desde el jardín de infantes por poco, entonces, claro que nadie en la escuela primaria le hablaba de grupo ni de grupo conmutativo, pero ahora, que son un poco más grandes, entonces se puede hacer una abstracción y decir, bueno, ¿cuáles son las propiedades que tiene esto? ¿Habrá algún otro conjunto de objetos que tiene esas propiedades con alguna operación? Y sí, hay muchos. Bueno, entonces nosotros estudiamos algunos. Ahora, ¿qué pasa? El otro día, ayer creo que fue, o antes de ayer, ya, tanta clase me... Bien, vino otro compañero. Trabajamos con las partes de un conjunto, ¿se acuerdan? Trabajamos con las partes de un conjunto, con la operación de unión y también con la operación de intersección. ¿Sí? Hoy, temprano, trabajé con la diferencia en el conjunto de partes. No lo hago ahora porque lo hicimos en un video que ya lo voy a subir. Entonces no quiero repetir. Bien. Ahora, si yo tengo un conjunto con una sola operación, y esa operación verifica todas estas propiedades, va a ser un grupo conmutativo. Pero a veces puede verificar menos. Como se acuerdan ayer, o la clase pasada, no me acuerdo cuándo fue, analizamos, por ejemplo, Z con una operación peso definida porque quisimos de esa manera, eso tienen que entender. Supongamos que fuera esta, A por B, A peso B es A por B menos 1, me parece que era así. Y analizamos cuáles propiedades tenía. Vimos que era cerrada, ¿está bien? Era conmutativa, pero no tenía ni neutro, y si no tiene neutro no puede tener opuesto, y no era asociativa. Entonces, este es el conjunto subyacente de los números enteros. Esta es una operación que se nos ocurre definir y estudiar qué propiedades tiene. ¿Para qué? Para que se acostumbren a analizar qué propiedades puede tener una determinada operación definida sobre un conjunto. Bien. Ahora, si nosotros consideramos los números enteros y pensamos conjuntamente las dos operaciones, ¿qué quiero decir las dos operaciones?
Es decir, pensar Z con la operación de suma y multiplicación a la vez. Entonces, ya sabemos que Z con la suma es un grupo conmutativo. Z con la suma es un grupo conmutativo. ¿Qué propiedades tiene la operación de multiplicación en Z? La multiplicación en Z tiene la propiedad de ser cerrada, asociativa, ¿sí? Tiene alguna propiedad más que después la voy a poner. Pero además, es cierto que si yo tengo A por B más C, estos números son números, estas letras representan números enteros. Esto da A por B más A por C. Y también es cierto que si tenemos A más B todo por C, esto va a dar A por C más B por C. Esto que estamos pidiendo acá y que se verifica es la propiedad distributiva de la multiplicación en la suma. Entonces, si pensamos Z conjuntamente con esas dos operaciones, Z, los números enteros. Pensamos la suma que conocemos desde chiquito. Pensamos la multiplicación que conocemos desde chiquito. Y pensamos todo junto. La estructura que tiene, que la escribimos así, ¿qué pasa? No me quiere escribir esto. Pensamos en esto todo junto, es decir, Z con la suma y la multiplicación. Por ser Z con la suma un grupo conmutativo y por ser Z con la multiplicación cerrada, asociativa y distributiva en la suma, por eso se dice que Z, voy a escribir en el otro pizarrón porque no sé qué está pasando, Z con la suma y la multiplicación es un anillo. Un anillo es, ¿qué pasa? Dejó de escribir de golpe. Z con la suma, la multiplicación, por verificarse las propiedades que tiene cada operación por separado, y además verificar la propiedad distributiva, entonces decimos que Z con la suma y la multiplicación es un anillo. Pero ¿qué pasa además? Además sucede que Z con la multiplicación tiene neutro. Que es el 1. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Todo número entero por el 1 me da lo mismo que 1 por A y me da A. Es decir, eso significa que tenga neutro y es la propiedad que verifica el 1. Pero además tiene la propiedad que si tenemos A y B enteros, A por B da lo mismo que B por A. Es decir, que la multiplicación también es conmutativa. Entonces, por tener neutro, por esta propiedad, entonces vamos a decir que Z con la suma y la multiplicación es un anillo con unidad.
¿Por qué? Porque tiene neutro. Es decir, anillo es simplemente por ser con la suma un grupo conmutativo, la operación de multiplicación es cerrada y asociativa y se distribuye en la suma. Por eso, eso le alcanza para hacer un anillo. Ahora, como la segunda operación, es decir, la multiplicación, tiene neutro, ¿y qué quiere decir que tenga neutro? Que para cualquier, el 1 es tal que para cualquier elemento entero, A por 1 vale lo mismo que 1 por A y vale A. Entonces, como pasa eso, decimos que es un anillo con unidad. Pero también sabemos que pasa esto. Entonces, como pasa eso, vamos a decir, si no tuviera unidad, diríamos que Z con la suma y la multiplicación es anillo conmutativo. ¿Listo? Diríamos que es anillo conmutativo. Pero como el nuestro Z tiene unidad y es conmutativo, decimos que es un anillo conmutativo con unidad. ¿Está bien? Es un anillo valioso. Es anillo conmutativo con unidad. Bien. Ahora, acá entonces tenemos un conjunto sobre el que tenemos definida más de una operación. Y nos genera una estructura bastante rica. Es decir, tiene muchas propiedades. Las mismas propiedades y alguna más van a ser el conjunto, si acá en lugar de Z pongo los números reales o los números racionales, también va a ser un anillo conmutativo con unidad. Pero hay otra propiedad más, que por lo tanto es más que anillo, es un cuerpo, y después tenemos los reales con la suma y el producto, que también tienen las propiedades para ser anillo, conmutativo con unidad, pero como todo elemento no nulo tiene inverso, y acá pasa lo mismo, es más que anillo, es un cuerpo, pero no importa, cuerpo conmutativo. Pero yo lo que quiero que entiendan, que hay conjuntos sobre los cuales se pueden definir más de una operación, y de acuerdo a esas propiedades, a las propiedades que tengan esas operaciones, se les ponen distintos nombres. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahora? Vamos a ver una estructura especial que es un álgebra de Boole. Un álgebra de Boole, el ejemplo fundamental, o fundante, como quieran, sería el conjunto, dado un conjunto cualquiera, pensar en ese conjunto las operaciones de unión, intersección, complemento. En el conjunto de las partes de A, voy a pensar en la operación de unión, la operación de intersección, la operación de complemento, que ahora lo vamos a repasar, el conjunto vacío y el conjunto A. Vamos a pensar en esas 6 cosas. ¿Qué quiere decir 6 cosas? El conjunto subyacente, que es A, que es partes de A. La operación de unión, la operación de intersección, la operación de complemento respecto de A, el conjunto vacío y el conjunto A. Nosotros ayer trabajamos por separado qué pasaba, cuáles eran las propiedades que tenía la unión y la intersección en el conjunto de partes. Sabemos que si hacemos A unión B, nos da lo mismo que B unión A. También sabemos que A intersección B es lo mismo que B intersección A. También sabemos que bueno, acá voy a poner otra cosa, discúlpenme, porque A es este conjunto, ¿no? Si tomamos 2 elementos
eso se verifica para cualquier conjunto que quiera. Bueno, vamos a tomar, sea X, un elemento que pertenece a partes de A. ¿Qué quiere decir eso? Es un X contenido en A. Y sea un Y contenido en A. Es decir, tomamos dos elementos de las partes de A. Los elementos de las partes de A son conjuntos. Son conjuntos contenidos en A. Entonces, acá tenía que poner Y. Entonces, X unión Y da lo mismo que Y unión X. También es cierto que X intersección Y es lo mismo que Y intersección X. También es cierto que vacío intersección cualquier X me va a dar vacío y que A intersección X, ya que X está contenido en A, esto me da X. Estas propiedades, que las sabemos de la intersección y de la unión, también sabemos que vacío unión X me da X, y también sabemos que A unión X me da A, porque X está contenido en A. Entonces la unión da, perdón, sí, está bien. Como X está contenido en A, la unión da A. Después también sabemos que la intersección es asociativa y la unión también. Es decir, si tuviéramos X unión Y, unión Z, esto es lo mismo que X unión Y unión Z. Estas las hemos probado hace un tiempito, las tienen probadas en el curso de ingreso, y también si miran algunos de los videos que yo hice sobre álgebras de Boole, que son varios, bueno, al principio están demostradas todas las propiedades de los conjuntos. No voy a demostrar nuevamente esas propiedades. Tienen que mirar los videos. ¿Está bien? Bien. Son los videos del año 20. Ahí, sobre álgebras de Boole, Adriana, ahí van a encontrar las propiedades de las operaciones de unión, intersección y complemento definidas sobre las partes de un conjunto. ¿Por qué insisto tanto con esto? Porque este es el ejemplo que va a servir para que ustedes entiendan lo que es una álgebra de Boole. Ahora, ¿qué es el complemento respecto de A? Vamos a repasar ese concepto. Primero, respecto de cualquier cosa. Cuando nosotros tenemos un conjunto E contenido en un conjunto U, que podríamos llamar universo, entonces el complemento de E respecto de U son aquellos X que están en U y no están en A. Perdón, y no están en E. Por ejemplo, si nosotros tomamos como U el conjunto 1, 2, 3, 4, ¿está bien? Voy a tomar uno finito para que vean. Si yo llamo E al conjunto 1, entonces, ¿qué es el complemento de E respecto de U? Van a ser los X, tales que X pertenece a U, y X no pertenece a E. Entonces, es que a U le tengo que sacar el 1. O sea que esto me va a dar 2, 3, 4. ¿Está bien? Es decir, son todos los que están en U, pero que no están en E. Si, por ejemplo, ahora lo cambio, fuera 2 y 4, entonces el complemento de este nuevo conjunto, es otro conjunto, es el 2, 4,
me va a dar 1, 3. Entonces el complemento es tal que es lo que está en el universo, pero no está en él. Esa operación también es cerrada en las partes, es fácil la demostración de eso. Ahora, si ustedes cambian de universo, el complemento cambia. Fíjense que si ustedes tienen E igual al conjunto 2, y el universo, por ejemplo, es 1, 2, 3, 5, entonces el complemento respecto de este universo, vamos a llamarlo U1, de E, va a ser todo lo que esté en U, pero no es el 2, o sea que me va a dar 1, 3 y 5. Ahora, si en lugar del universo ser ese, el universo fuera este conjunto, 1, 2, 7, que evidentemente E está contenido en este conjunto, el complemento de E respecto de U2 es lo que está en este conjunto, pero no es 2, o sea que me da 1, 7. Es decir, que el universo importa mucho cuando uno calcula el complemento. Es decir, el complemento es relativo a un universo. ¿Qué tiene que pasar para que yo pueda tomar complemento? El conjunto tiene que estar contenido en eso que llamo universo. Todos los conjuntos de las partes de A, están contenidos en A. Entonces tiene sentido que yo tome el complemento respecto de A. ¿Está bien? Entonces, ayer hicimos, creo que A era el 1, 2, 3. Entonces calculamos las partes de A con el vacío, el 1, el 2, el 3, el 1, 2, el 1, 3, el 2, 3, ¿bien? Y el A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Eso es las partes de A. Todos los conjuntos todos los que están acá, están contenidos en A. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo el complemento respecto de A del unitario 1? El complemento de este conjunto va a ser el 2, 3. Por supuesto que sigue estando este complemento contenido en A. Por lo tanto, pertenece a partes de A. Si tomo el complemento respecto de A del 1, 2, me da el 3, que es otro subconjunto de A. Es decir, que el complemento es cerrado en las partes. Yo tomo el complemento y no me escapo. La operación de complemento es cerrada. No tiene sentido hablar de conmutativa porque es de un solo objeto el complemento. ¿Está bien? Uno aplica complemento a un único conjunto. Ahora, sí, lo que pasa, que se van a acordar cuando yo lo escriba, que el complemento respecto de A de la unión es la intersección de los complementos. Es decir, es una de las leyes de De Morgan. Y el complemento de la intersección es la unión de los complementos. Y si tomo complemento 2 veces, me vuelve a dar el conjunto. Bueno, estas propiedades
que yo volví a decir que verifican el conjunto de partes con la unión, la intersección, el complemento, el vacío y A, son las que uno va a generalizar cuando define un álgebra de Boole. A ver si esto ahora me escribe. Sería un nefasto que no escriba. Bueno, ahora escribe mejor, pero no bien. A ver, voy a parar la grabación un segundo y voy a ir a buscar un trapo que esté yo segura que está bien limpio. Porque